Bueno, retomamos el relato, nos habíamos quedado en el extraño caso de La Vanguardia. Vamos a seguir mirando algunos otros medios para que veáis realmente cómo ese caso pues, es bastante extraño. Perdón, estamos ya en clase. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del Diario, sobre el que tú me preguntabas, un 77% es en España. Es decir, el asunto de los nombres parecidos, eso rige para nombres de medios, pues que, como hemos visto antes, pues tienen más o menos el mismo nombre y que son de países distintos. El Periódico con el caso de Guatemala, Público con el caso de Público de Portugal. Entonces, el problema a veces en Facebook es que la gente no se fija demasiado en las cosas. De hecho, un dato muy interesante. Hace nada he leído un estudio muy interesante que decía que la gente, más o menos un 50%, una cosa así, de los sujetos de ese estudio no recordaban dónde habían leído las cosas que se habían encontrado en Facebook. Si recordáis, ayer hablábamos de casualidad y causalidad. La gente en Facebook no está para informarse, se encuentra los contenidos en todo caso. Es decir, el medio que más número de seguidores españoles tiene en Facebook es El País, que tiene unos 800 y pico mil. Son 800 y pico mil de 25 millones de personas de España que están registradas en Facebook, es decir, más o menos un 3%. Un 3% de los usuarios de Facebook en España siguen al diario más importante de este país, con lo cual hay un 97% de gente que, bueno, que quizás en parte siga otros medios tal y cual, pero es un dato que te da a entender que la gente no está en Facebook para enterarse de lo que pasa. En todo caso, la gente en Facebook se encuentra lo que pasa, en función de lo que sus contactos hagan. Con lo cual, podéis ver que cuando estamos hablando de esos números, lo relevante es que precisamente la gente comparta los contenidos, al margen de lo que hagamos nosotros. Lo más importante es que la gente distribuya lo que hacemos porque le parece interesante. Ahora bien, ¿por qué la gente comparte un contenido? Vosotros, por ejemplo, ¿por qué compartís un contenido en redes sociales? ¿Qué es lo que a vosotros os hace decir, bueno, esto lo voy a compartir, lo voy a tuitear, lo voy a sacar? Parece interesante y quieres que otras personas lo vean. Interés. Última hora. En redes sociales, al final, la gente comparte un contenido o no en función de muchos baremos. Hay un baremo importante que es el de la respuesta emocional. Yo veo algo, ese algo me hace sentirme de una manera concreta y yo reacciono. Es decir, me causa una respuesta. Como hablábamos antes, en redes sociales, el problema es que algo no te llame la atención, no te cause ninguna clase de respuesta, te dé igual. Porque si te da igual, pasas de largo. Si pasas de largo, no interactúas sobre ello. Si no interactúas sobre ello, no consigues que más gente lo vea. Con lo cual, hay que conseguir hacer contenidos que no sean ignorables. Cuando hablamos de contenidos que no sean ignorables, sean contenidos que sean suficientemente interesantes para ti o que sean suficientemente apelativos para que tú digas, tengo que hacer algo al respecto. Lo retuiteo, le doy a me gusta, comparto, hago clic. Es decir, ese contenido supone algo para mí y yo actúo en consecuencia. Por eso, cuando hay cambios de algoritmo, cambios de ese tipo, hay publicaciones a las que les viene mal, pero hay otras a las que les viene bien. Una publicación a la que le ha venido bien el último cambio de algoritmo de Facebook, que hace que tú veas menos cosas que publica la página, pero más cosas de las que publican tus amigos, es el diario.es. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hablábamos antes. Más de 20.000 personas pagan para que exista el diario, con lo cual más de 20.000 personas están predispuestas a compartir cosas del diario cada día. Con lo cual son pequeños nodos para distribuir ese contenido y para competir de una manera más ventajosa respecto a los demás, porque no tienes esa base en principio fiel de gente en redes sociales que está empeñada en que ese contenido exista y se conozca y se distribuya. De hecho, aquí podemos ver, pues bueno, otros datos, ABC un 35, Argentina, Perú. Por ejemplo, aquí los datos de los grandes medios ya son bastante más bajos.
ABC tiene un 35% de españoles. El Mundo tiene un 29%, con un 16% de México. Hay que recordar que El Mundo tuvo en su momento tuvo una reacción en México, creo, ahora creo que ya no la tiene, pero bueno, El Mundo es un periódico grande que tiene y ya creo que ha tenido corresponsales por ahí. Y si vamos al País, que sí tiene una reacción en México y aspira a ser un periódico global importante en Latinoamérica, vemos que tiene un 27% en España y un 19% en México, 9% en Colombia, 5% en Brasil. Es decir, en el caso del País sí que tienen sentido estos números, porque el País sí que tiene una presencia global que está monetizando. O sea, lo que no tendría sentido es que yo tenga usuarios de un país en el que no tengo ninguna clase de interés comercial. El País sí que hace dinero por su presencia en América, porque pues eso, tiene una edición en Brasil, tiene una edición en América en concreto, El Mundo también la tenía, ahora no sé cómo funciona eso, pero en la medida en que tú tienes esa edición, también tienes, pues eso, capacidad para monetizarla, supongo que porque tienes alguna clase de acuerdo por ahí. Con lo cual todo depende, en realidad, de hasta qué punto esto está alineado con tus objetivos o no. Si tu negocio está en América, no tiene sentido que tu audiencia esté en América. Es decir, tu negocio y tu audiencia tienen que estar alineados, que es uno de los grandes problemas de los medios digitales. ¿Por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, pues eso, medios como El País, El Mundo, etcétera, el negocio sigue estando en el papel, pero la audiencia está en el digital. Entonces, tienes que conseguir aparejar ambas cosas para regularizar el momento. El País por primera vez este año, o el año pasado, perdón, consiguió más ingresos no sé si es de este año, es que lo leí hace unos días y no sé concretamente cuál era el rango de tiempo, ha conseguido tener más ingresos por publicidad digital que por impresa. Es decir, eso es un Rubicón de la leche, es el paso del Rubicón, conseguir más dinero por lo que estás haciendo online que por lo que haces de manera impresa, porque eso ya te permite pues acompasar el negocio a la audiencia está en Internet, otra cosa es que el negocio esté en Internet, una cosa muy sencilla, las dobles páginas que antes te costaban 30.000 euros, por las que cobrabas 30.000 euros en el periódico impreso, pues en Internet se convierten en céntimos, CPM, etcétera, pero bueno, eso ya os lo habrán enseñado otros, u os lo enseñarán en temas de modelo de negocio. Lo importante de estos datos, quedaos con ello, es que no tiene sentido tener seguidores en Facebook en un entorno en el que no estás haciendo ninguna clase de negocio con ellos.